amigos? Buenos días. Un saludo muy especial. Continuando con este primer ciclo de charlas en vivo, un espacio creado por la Universidad del CES en cabeza de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas desde su decanatura. Retomamos la segunda charla en vivo, El Deporte Habla, y le damos la bienvenida a Víctor Marulanda, un invitado muy especial que nos acompañará hoy y con el cual tendremos la posibilidad de conversar, de conocer un poquito más de su trayectoria como deportista y un poco más de su trayectoria como directivo. Víctor, muy buenos días, un saludo muy especial. Rafa, un saludo para vos igualmente, para toda la gente que nos ve, nos escucha. Y bueno, por aquí ya prestos para que charlemos un rato y compartamos con la gente un tema de experiencias, un tema de lo que siempre nos ha llamado tanto la atención, que es la construcción en valores. Hincha de Atlético Nacional, jugador de divisiones menores en Atlético Nacional, jugador del equipo profesional y alcanzó o participó en el título de Copa Libertadores con el profesor Francisco Maturana, ganador de otro sinnúmero de torneos a nivel internacional, jugador de Selección Colombia, nos representó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Mundial Juvenil de Arabia en 1989, jugador de Alianza Lima, y luego de ganar los dos torneos de este país, se convierte en el gran campeón de lo que viene siendo todo el torneo peruano en 1997, y además el día de hoy está con su corazón blanquiazul, acompañando a Alianza Lima en un proyecto sobre el cual hablaremos un poco más adelante. Gerente deportivo de Atlético Nacional, obtuvo varios títulos dentro de su gerencia, director de planeación estratégica y desarrollo en Atlético Nacional, acompañando al profe Reinaldo Rueda en la consecución de la segunda Copa Libertadores para Atlético Nacional, ganar la Recopa, torneos locales y participación en el Mundial de Clubes. Y como presidente fue bicampeón en el año 2007, ganando consecutivamente los dos torneos. Consideramos que pocas personas han tenido este recorrido como deportistas y como directivos en el fútbol colombiano y en todo lo que viene siendo la expresión deportiva de nuestro país. Víctor, es necesario pasar por todas las dependencias y conocer profundamente la estructura organizacional de una compañía para poder gestar proyectos exitosos. Rafa, mira, yo creo que no es tan necesario, pero sí es muy importante y yo creo que y es de mucha utilidad, es muy, ese conocimiento, esa experiencia, ese saber sobre lo que uno tiene es muy valioso. Vienen otros temas también muy importantes que tienen que ver con la academia, con la formación, con la educación, pero sin lugar a dudas lo veo trascendente, pero igual, yo creo que hay otros temas también importantes que no solo la experiencia, el conocimiento de estar en esos momentos, sino también la formación y la capacitación. Correcto. Le recordamos a todas las personas que nos están acompañando que finalizando la charla tendremos un espacio reservado para las preguntas que quieran realizar y para compartir un poco con Víctor sobre todas sus experiencias y sobre todo su recorrido. Víctor, sabemos que estás fuera de Colombia, que estás liderando un proyecto lejos de casa en esta pandemia o en esta situación que atraviesa el mundo actual. Estás estructurando el proyecto de direccionamiento estratégico para Alianza Lima, cuyo objetivo principal es que el Club Alianza Lima se vuelva un referente del fútbol peruano para Sudamérica. Contanos un poquito de este proyecto, contanos un poquito cómo lo estás abordando y cómo lo estás manejando desde ese direccionamiento estratégico y desde ese diseño de proyectos exitosos. Rafa, mira, nosotros digamos que dentro de esta crisis mundial, de esta situación incómoda y caótica para el mundo, nosotros en Alianza hemos aprovechado todo este tiempo para un tema que es la planeación, que es la planificación, que es ver los próximos 5 o 6 años del club. Y digamos que
en todo este confinamiento, en todo este aislamiento social, hemos aprovechado la tecnología para juntarnos, para estar cerca, para trabajar mucho de todo lo que es el direccionamiento estratégico y me parece que se ha vivido de una manera muy intensa. Creo que hay que aprovechar los momentos, hay que aprovechar cada momento como la vida nos lo está entregando. Yo creo que es muy importante valorar cada uno de estos momentos y este momento a nivel profesional lo hemos diseñado para la construcción de un muy buen proyecto. Estamos en modo planeación. Ahorita ya estamos saliendo para empezar la ejecución y lógicamente desde la parte familiar, humana, desde el ser humano, pues un poquito lejos de mi familia, con momentos difíciles, pero aprovechando nuevamente lo que te dije anteriormente, la tecnología para poder compartir con mi hija, con mi señora, con todos esos seres queridos, mis hermanos, mi padre, los amigos y bueno, aprovechando eso, pero valorando cada uno de esos momentos, Rafa. Finalmente, Víctor, dentro de esta introducción y para no extendernos mucho en la problemática actual del mundo, con estas experiencias que has vivido lejos de casa, fuera pues del hogar, porque finalmente pues la pandemia y la restricción de vuelos y todo este tema que viene azotando al mundo te golpeó estando en Perú. ¿Qué mensaje te viene dejando esta situación por la cual atravesamos actualmente? Rafa, mira, yo creo que en parte es la respuesta que te di anteriormente. Hay que vivir momentos, hay que vivir instantes y hay que disfrutar de un presente. Hay que recordar y anhelar pasado, pero hay que vivir intensamente el presente. Visualizar el futuro, sí, hay que, yo creo que dentro de lo que nosotros queremos y lo que estamos buscando a nivel personal y profesional, hay temas que uno se pone a mirar ese futuro, esos próximos años. Pero sin lugar a dudas, valorar este momento, valorar y disfrutar el instante, yo creo que es lo que más ahorita tengo que hacer a la distancia de muchos seres queridos, pero con otra gente aquí a nivel profesional creciendo, madurando y lógicamente disfrutando. Ya que estamos hablando, Víctor, de valores, de valorar cada instante, de los diferentes valores a nivel familiar, a nivel institucional, comenzamos a meternos un poquito en lo que viene siendo el tema de conversación que nos invita hoy. Y es un tema que va muy direccionado a qué tanto ha influenciado, Víctor, los valores y la disciplina del deporte en tu formación, en tu recorrido, en tu camino, que inicialmente partió como deportista y en la actualidad lo estás teniendo como directivo. Mira, Rafa, el ser humano tiene, digamos, un tema que es la persona, que es el ser humano. Luego hay otros temas que tienen que ver con el saber, con el conocer, con el poder, con el hacer, con la ejecución. Pero sin lugar a dudas, el más importante y al que más le tenemos que trabajar es la construcción en valores. He tenido dos grandes pilares en mi vida, que ha sido un tema familiar, un tema que he tenido una familia, sin contar en este momento con mi madre, que murió hace aproximadamente 3 años y un poco más. He contado con unos hermanos maravillosos, con un padre espectacular y he podido crecer con ellos a nivel de valores y principios. Entonces eso para mí es un tema muy importante. Y lo otro es que he llegado a camerinos. Yo pues he estado más en toda la industria del deporte, pero he estado más en camerinos de fútbol y he tenido momentos muy importantes que he aprendido mucho. Esa historia recorrida desde que llegué como joven Atlético Nacional, me encontré con un gran camerino donde había grandes talentos, pero donde había gente muy importante determinando el camino, como el profe Pacho Maturana, como el profe Bolillo, Juan José y demás. Y eso me ha generado a mí esa construcción que todos los días le pido a la vida, le pido a Dios que me siga fortaleciendo en eso, o sea, en la parte del ser humano. Entonces, para mí es un tema muy importante que lo valoro mucho,
la vida me ha dado la posibilidad de tener una familia funcional muy fuerte en eso y también en el deporte he encontrado también eso. Víctor, entonces podemos hablar que lo que son los valores del deporte y los valores familiares hacen parte fundamental de la construcción de un ser humano mejor. Sin lugar a dudas, pues eso yo creo que hoy, ahorita podríamos incluso hablar de momentos que como ejemplo podemos contar alguna historia y fue vivida en Atlético Nacional, pero tengo algo para decirle, mire, cuando comienzo cualquier tema profesional dentro dentro de mis proyectos, la primera palabra que pongo es respeto. Es un tema que para mí es fundamental. Yo creo que en el respeto hay una cantidad de otros valores o principios que se adhieren, que sin lugar a dudas son bastante importantes. Pero hay otro que valoro muchísimo y es, por ejemplo, el servicio. El servicio es un tema que a veces no lo veo tanto en la construcción del ser humano o en la construcción de las compañías a nivel de persona y a nivel de persona jurídica. Pero mire, eso se lo aprendí a mi madre. Mi madre era una mujer muy servicial, una mujer que nunca estaba en la buena, pero siempre estaba en la mala para ayudar, para colaborar, una mujer muy solidaria. Y entonces también esa palabra solidaridad, tengo hoy un padre y tengo unos hermanos completamente que me han mostrado eso. Hoy mi padre hace una labor social con su familia impresionante y eso lo he tenido toda mi vida, o sea, eso no fue un tema al azar que no. Entonces, más que me han dicho, respeto 2 puntos, servicio 2 puntos, solidaridad 2 puntos, excelencia 2 puntos y me ponen un he aprendido por los comportamientos, por las conductas de los seres que he tenido alrededor. Y eso para mí realmente es una herencia grandísima. Correcto, Víctor. Ahorita tenemos que entrar a hacer una relación o un paralelo en la forma como de pronto esos valores que de acuerdo a lo que venimos conversando en su inicio fueron producto de una educación familiar y en el camino fueron de pronto reforzándose, fueron afianzándose un poco más. ¿Qué tan importante han sido esos valores y cómo ha sido ese proceso de transformación de unos valores familiares a lo que viene siendo ya el direccionamiento estratégico de proyectos y aplicar esos valores en los planes de desarrollo de ese mismo proyecto? Mira, Rafa, yo creo que eso termina siendo el punto inicial y también puede ser el punto de quiebre, porque los valores y los principios, como bien dice, el principio no solo es el principio, sino que hay que mirar que también es el final. Es la manera como vos terminás o tus relaciones o tus proyectos. Entonces, te doy una respuesta con un ejemplo. Cuando yo construyo mi tema familiar, con mi señora, con mi hija, con mis padres, con mis hermanos, y cuando hago el tema profesional, y les pongo el ejemplo, respeto. Hay mucha gente que puede trabajar con irrespetuosos. Hay gente que puede trabajar con gente que sea grosera, con gente que sea impuntual. En el caso particular mío, yo eso no lo acepto. Yo podré ser bueno, podré ser malo profesionalmente, podré ser muy capaz, podré ser tremendamente competitivo o no competitivo, pero hay ciertos temas que yo nunca voy a negociar. Y dentro de esos temas, el uno es el respeto. Yo no soy capaz de trabajar con alguna persona que sea irrespetuosa. Eso para mí es fundamental porque eso me lo enseñaron y porque intento todos los días pedirle a la vida y pedirle a Dios que me siga construyendo en ese principio o en ese valor. Entonces yo creo que eso me ha servido mucho para, para estar en muy buenos proyectos, en proyectos que han sido exitosos, en proyectos que incluso han sido fracasos. Y te digo, Rafa, los principios y valores de la vida están más para estar en el fracaso que en el éxito. En el éxito nadie recuerda de ellos. Cuando hay problemas,
cuando hay situaciones incómodas, cuando no logras lo que tenés propuesto, o cuando hay generación de conflictos, es cuando aparecen los valores. Cuando las compañías van mal, cuando el proyecto va mal, cuando no estás logrando lo que vos necesitas, es cuando aparecen estos pilares, que yo le digo pilares de la vida, y te fortalecen y te ubican. Entonces yo creo que para mí terminan siendo importantísimos, no solo en la parte familiar, sino también en la parte dirigencial, en la parte administrativa, y como te lo digo, profesionalmente, yo no sé si soy muy competitivo o no soy muy competitivo, pero como persona intento ser intachable. Víctor, entrando un poquito en lo que viene siendo el aspecto deportivo, el aspecto de los valores deportivos, supimos o sabemos que hiciste parte del equipo olímpico que nos representó en la Olimpiada de Barcelona 1992. El olimpismo está representado en los diferentes valores del deporte, en los diferentes valores a nivel general. Nos gustaría que de pronto, como es una etapa en la cual ya empezás a generar un tema de independencia, ya empezás a recorrer un camino después de esos valores familiares, contanos un poco cómo influyó esa participación en la Olimpiada y conocer un poquito más de los valores del olimpismo, de la Carta Olímpica, de compartir con otras personas, con otras culturas, cómo este tipo de valores deportivos han empezado también a marcar un poco el camino que has venido siguiendo en tu vida. Rafa, mira, el tema es este. La historia de los Juegos Olímpicos para cualquier deportista es una marca que para mí tendría que ser imborrable, independientemente que consigas o no consigas el objetivo. Deportivamente me fue muy mal, muy mal. O sea, no logramos absolutamente nada. Pero la enseñanza que me dejó el participar en Barcelona 92 fue un tema donde cuando uno firma y cuando uno se convierte, comillas, en deportista olímpico, empieza uno a entender el tema del respeto, el tema de la confraternidad. Confraternidad para el olimpismo es la amistad que genera el deporte entre los pueblos. Es la unión de muchos pueblos donde se hace amistad, pero a la vez se compite. El olimpismo es capaz de hacerte amigo y de ser un gran competidor. Y lo otro es la excelencia. Excelente como persona, excelente deportista. Entonces yo creo que ahí, no sé si la gente o los deportistas que pasan por los Juegos Olímpicos tienen tan presente esto, porque esto hoy hace parte, digamos, del olimpismo, que a mí me marcó mucho. Me marcó mucho, ¿por qué? Porque fuimos y no logramos, veníamos de hacer un suramericano espectacular, con un equipo y con jugadores de primer nivel, jugadores que hicieron una de las mejores historias en el fútbol colombiano. Yo tenía el placer de disfrutar, de tener Aristi, Asprilla, gente de un nivel extraordinario, o sea, Harold Lozano, gente que deportivamente en Colombia, y creo que marcaron mucha diferencia. Lamentablemente, a nivel de equipo, aquí no es marcar ni el uno ni el otro. A nivel de equipo, nuestros conductas y comportamientos no fueron buenos. Entonces ahí es cuando el gran aprendizaje que nos dejó los Juegos Olímpicos fue que no fuimos disciplinados, que no tuvimos el comportamiento adecuado para estar en una Olimpiada. Capaz que le harás una entrevista a Fausto, Aristi, a Harold, que tienen mucho que contar, pero al final yo creo que cuando no hicimos esos temas y no nos construimos ese camerino en principios y valores, fue cuando ahí yo creo que no encontramos el camino. Entonces a mí me dejó mucho, porque como no encontramos el camino desde lo deportivo, perdimos muchísimo, muchísimo, muchísimo perdimos. Entonces simplemente es un tema que lo tengo como una historia que contar. Ojalá
no repetirla, porque la verdad fue un momento donde no encontramos el camino. Pero bueno, este es un punto, Víctor, en el cual en alguna medida, y lo mencionaste ahorita, dentro del tema de los valores, en los momentos de dificultades donde a partir de ellos y a partir de estos principios, de estos valores, se va fortaleciendo un grupo. Es posible que no se haya podido realizar directamente en la Olimpiada porque era un grupo joven, era un grupo de pronto que estaba comenzando a tener experiencias internacionales, pero como lo decís, comienza a marcar un camino y comienza a marcar un tema que es importante comenzar a manejar dentro de las diferentes estructuras del deporte, no solo a nivel de los deportistas, sino también a nivel de su dirección. Eso está claro y creo que uno debería de comenzar cualquiera de los proyectos a nivel deportivo o empresarial o dentro de la estrategia, comenzando por temas de valores. Yo te hago una pregunta fácil. Vos que no negociás, o sea, si yo le pregunto a Rafael Vázquez como persona, dígame dos palabras que usted no negocia, ¿cuáles podrían ser? Hay un tema que es fundamental y con el cual nos identificamos, Víctor, y es el respeto. El respeto es un valor que es fundamental y uno simplemente creería que el respeto se basa única y exclusivamente en unos cánones que son los más visibles, pero el respeto son cosas tan insignificantes como ser puntual, tener una buena comunicación, tener la posibilidad de interactuar con su grupo de trabajo de una forma en la cual se mantenga ese respeto y se mantenga esa admiración, que sería un segundo valor. Para mí es muy importante tener uno la capacidad de admirar a las personas que lo rodean, porque son personas que le están aportando a uno, que le están generando a uno cada vez más conocimiento, uno de la más mínima conversación, de un saludo, de interactuar con otras personas, uno está aprendiendo. Entonces, para mí, la admiración dentro de los diferentes núcleos, comenzando por el núcleo de pareja, uno admirar a su pareja, uno admirar a las personas que lo rodean, me parece un valor que termina siendo muy importante en la construcción del ser humano. Vale. Víctor, acá hay un tema muy importante y es otro valor que no me preguntaste sino dos, pero el tema de lo que viene siendo la amistad, la fraternidad, para mí también es muy valioso porque gracias a Dios el deporte me dejó grandes amigos, grandes personas, hermanos que me acompañan en todo el trasegar pues por mi vida y que me acompañaron en esos inicios como deportistas. Te pregunto, hay un tema que termina siendo muy importante y la amistad es uno de los valores olímpicos más representativos a nivel mundial y ha sido una bandera del Comité Olímpico Internacional para la unión de países. En alguna medida o en algunos momentos se generaron a partir de estos encuentros deportivos la unión de dos países o de dos partes que estaban teniendo conflictos como tal. Entonces empieza a generarse un tema de amistad que termina siendo muy importante. Este valor representa a uno de los deportistas más grandes que ha tenido Colombia y que ha sido ejemplo para otros deportistas que han venido surgiendo y que han venido creciendo y que tengo entendido que fue un deportista muy influyente en tu proceso como deportista, como persona, y de pronto no como directivo, pero se empezaban a dar unas puntaditas porque lastimosamente a esta persona no le tocó tu faceta de directivo. Háblanos un poquito, contanos quién fue esta persona que solidificó en vos el valor de la amistad y que de alguna forma comenzó a ser referente no solo para los jóvenes, para los niños, sino para todos los deportistas de alta competencia. Mira, Rafa, hay una persona que sin lugar a dudas está y todos los días lo veo y todos los días intento seguir muchos de los consejos que en su momento él nos daba. El Andrés Escobar. Andrés era
personaje bastante especial porque tenía la capacidad no solo desde lo futbolístico de mostrarnos un camino, de ser un líder desde el juego, cómo entendía el juego, cómo lo desarrollaba, sino que tenía un peso muy importante en el camerino. El camerino, él tenía un manejo donde él no era el mayor, donde no era la persona más grande, pero tenía unos valores importantísimos. Gente que alrededor de él tenía un tema bastante, o sea, él tenía la capacidad de influenciar, incluso a los mayores. Siendo él 4 o 5 años menor, era capaz de, con un comentario, con una sonrisa, capaz de juntarnos a todos y ponernos a ver un camino del cual solo Andrés, por su conocimiento o por su ser humano, nos ponía a caminar por un sendero que solo lo veía él. Él era muy particular y cuando el camerino estaba triste, tenía que hacer temas, él lo hacía y lo ponía neutro. Víctor, voy a traer de pronto, voy a citar una frase que en la primera conversación tuvimos con el profe Maturana y yo pienso que nos identifica mucho. Yo creo que a todos los deportistas y a las personas que de una u otra forma hemos querido en compañía de las diferentes instituciones como Sportmente, como la Universidad del CES, en cabeza de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas, y aprovecho para agradecerles estos espacios. Y la frase o la cita es que los grandes líderes o los verdaderos líderes son los que tienen la capacidad de transformar a las personas que están a su alrededor. Empezamos de pronto a identificar ese liderazgo que tenía Andrés y que empezó a irradiar a de pronto los que no tuvimos la posibilidad de compartir ese camerino con él, pero empezamos a adoptar muchas cosas y muchas enseñanzas que él podía desarrollar dentro de su quehacer. Yo creo que sí. Ese es un tema muy importante. O sea, quien tenga la capacidad de tener seguidores por la manera como transforma, es un líder que siempre se va a quedar en la imagen, en el recuerdo y va a estar siempre muy vivo. Entonces yo creo que eso lo tenía, digamos, Andrés. Andrés tenía esa capacidad, no solo en el juego, de liderar un equipo, sino desde su persona, desde su ser humano íntegro, era capaz de mostrarnos un camino, unos comportamientos de primer nivel y por ahí muchos identificamos y hoy todavía lo seguimos. Yo todavía tengo grandes recuerdos de él, de sus comportamientos, de cómo aconsejaba, cómo nos hablaba. Yo tengo una frase que nunca la voy a olvidar, que me la dio con Chonto Herrera, que cada vez que fuéramos a hablar frente al equipo o afuera, teníamos que marcar una gran diferencia. Eso diciéndonos que teníamos que cambiar un poquitico el vocablo o el léxico a la hora de hablar, que tuviéramos un contenido mucho más profundo al de hablar normalmente como hablamos a veces dándole respuestas a la prensa, sino que profundicemos un poco más. Y eso te lo da la lectura, y eso te lo da gente que te da un consejo, y más que darte el consejo como tal, te regala temas que te van a servir para la vida, como regalar un libro. Eso lo viene Alexis García, eso lo viene Andrés Escobar. Entonces yo creo que ahí hay gente que a vos te va marcando la diferencia. Yo tengo una segunda pregunta para vos. Qué pena, porque esto es más un conversatorio. A mí no me gusta que me pregunten tantas cosas. Yo tuve la fortuna de compartir con Andrés el camerino, pero no tuve la fortuna tanto tiempo de compartir con un chico como un número 2 que hizo gran historia a nivel mundial, que estuvo en Nacional, que fue vendido el fútbol argentino y que yo a veces veo algunas similitudes por sus comportamientos. Creo que sabes de quién estoy hablando y sí me gustaría que vos también nos regalaras como un minuto hablando de este personaje. Su nombre es Iván
pero sí veo como alguna similitud entre el uno y el otro, y creo que hoy están en la historia de Nacional no solo en el juego, sino en sus comportamientos y conductas. Correcto, Víctor, sí. Iván es una persona que finalmente fue recorriendo un camino, pero es una de las vivas expresiones de lo que vienen siendo los valores, los principios y la disciplina en todas sus manifestaciones, teniendo en cuenta que Iván tuvo la posibilidad de tener algún contacto, digamos, con lo que vino siendo todo el tema nacional, pues fue muy corto el tiempo que pudo estar, pero consideramos que es una persona que se ha caracterizado por aplicar en su vida propia, en su vida personal, en su vida deportiva, todo lo que vienen siendo estos temas de valores, principios y disciplina del deporte. Eso que nos viene formando desde pequeños, en la disciplina del entrenamiento, en tener que madrugar, algunas veces hacer unos esfuerzos porque no se tenía la posibilidad o la facilidad para desplazarse, para llegar a sus entrenamientos, para estudiar, para poder desarrollar todas estas actividades. Y es una de las características principales de Iván, una persona que es muy cercana, una persona con la cual he tenido la posibilidad de compartir mucho y he aprendido mucho de él porque es una gran persona. Pero hay un aspecto muy importante, Víctor, que debemos resaltar, y es que esa característica y esa condición de Iván a nivel de valores, principios y disciplina no solo eran aplicadas en el deporte, sino que él tuvo la capacidad de generar una trazabilidad y aplicarlas a su vida familiar, aplicarlas a su vida de amigos, aplicarla ahora en esta etapa que está viviendo Iván y el 8 de agosto tendremos la posibilidad de compartir con él, aplicarla a su vida de emprendimiento y desarrollo de proyectos, porque termina siendo supremamente importante. Entonces, es un tema que hay que resaltar, que no es gratuito y que de alguna forma se puede empezar a generar un espejo de diferentes referentes que se presentan en épocas distintas, pero que empiezan a tener una condición especial de influenciar en temas de liderazgo, de transformar personas y en alguna medida de ser una imagen para el país y para muchas personas que estamos en un proceso de crecimiento constante a nivel personal y a nivel profesional. Aprovecho para enviarle un saludo muy especial a Iván, que nos puede estar viendo en este momento, y a su familia, María y las niñas, un abrazo grande para ustedes. Yo creo que hay una similitud de Rafa y ya vos seguirás con el conversatorio, pero yo creo que los dos, tanto Andrés como Iván, quedaron en la historia de Nacional, pero también quedaron en la historia de la Selección Colombia. Y Andrés Escobar quedó con un gol que marcó de cabeza, el gol de Iván también fue de cabeza, pero en un estadio que es hoy un templo sagrado, contra una selección que termina siendo de las más importantes del mundo, en Wembley, gol de cabeza. Y también Iván hizo un gol que le dio el título creo que más importante de la selección Colombia a nuestro país, en Bogotá, cuando la selección Colombia fue campeona y el gol lo hizo Iván. Creo que tenían el mismo número, creo que tenían la camiseta de la selección Colombia y yo creo que son referentes que tenemos que mirar, que analizar. Uno lamentablemente no lo obtenemos en vida, pero nos dejó una huella imborrable. Y el otro hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo desde, desde su contenido, desde su conocimiento, desde toda la experiencia que tiene, porque yo creo que hoy el fútbol colombiano, más que nunca, necesita esa clase de líderes, construido no solo por lo que le estoy diciendo, el contenido y el conocimiento y el saber, sino por el contenido que tienen principios y valores. Así es, Víctor, y de todas maneras me adelanto un poco y hago una invitación porque este tema lo discutiremos con Iván el próximo 8 de agosto, perdón. Vamos a tener la posibilidad de conversar con Iván y hay una identificación plena del mismo Iván con Andrés. Hay unos temas que Iván nos va a compartir, nos va a contar
temas que sirvieron de inspiración, temas que en alguna medida, sin necesidad de pronto de que esté presente en vida con nosotros, sigue generando transformación, sigue generando cambios, sigue generando liderazgo a partir de sus experiencias, y es la forma como Iván de alguna manera percibe la imagen de Andrés. Pero bueno, no nos adelantemos, eso lo vamos a mirar, lo vamos a revisar y lo vamos a discutir un poco. Iván nos va a contar sus experiencias el próximo 8 de agosto en la conversación que tendremos con él. Víctor, retomando un poco esa pregunta inicial con la cual abrimos esta conversación, de qué tan importante era conocer las diferentes estructuras de la organización a nivel administrativo, a nivel operativo, a nivel de ejecución, a nivel de esas diferentes áreas o dependencias que tuviste la posibilidad de conocer y actuar sobre ellas en Atlético Nacional. ¿Qué tan importante fue esto en todo el proceso que venís llevando ahorita en la dirección y desarrollo de esos proyectos exitosos? Mira, Rafa, todo es la acumulación de contenidos, de información. Todo eso lo que te tiene que ayudar es a que en aras a ese crecimiento y el desarrollo humano, vos puedas estructurar proyectos de una mejor manera, porque la vida se construye de muchos fracasos y también de muchos éxitos, pero el fracaso es el que te ayuda a veces a tener ese crecimiento. Y ahí es cuando aparece normalmente el valor, el principio que te fortalece y te saca adelante. He tenido la fortuna, y lo digo públicamente, de hacer uno de los máster o de los doctorados o de las maestrías más importantes, de pertenecer a un equipo como Nacional cuando ha sido, digamos, ayudado, colaborado por una de las empresas más importantes de este país. Entonces, el solo compartir juntas directivas, comités primarios, con unas estructuras de la gente que me tocó vivir, como la organización Ardila, para mí fue un máster impresionante, porque además era gente, y eso, sin lugar a dudas, yo le agradezco a la vida haber pasado por ahí y haber aprendido tanto. Entonces yo creo que ahí hay unos temas que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con esa manera de liderar temas. Y a nivel administrativo, a nivel deportivo, he tenido gente alrededor mío, que yo creo que podríamos hablar de dos momentos de liderazgo como los dos momentos más importantes que tuvo Atlético Nacional en su historia. Y hay dos ejemplos que sí quisiera compartir porque estuve con ellos y porque aprendí de ellos. Entonces, los dos capitanes, en los dos momentos más importantes de la historia de Nacional en la consecución de títulos, se llaman Alexis. Uno era un volante de armado con mucho criterio y el otro, Alexis Enríquez, siendo un zaguero central. Los dos con liderazgos diferentes. Y vi cómo Alexis tenía la capacidad, no solo en el juego, de que lo siguiéramos, sino también en el vocablo, en sus palabras. Tenía la capacidad de convencernos porque tenía esa facilidad del habla y todo le escuchábamos. Entonces, Alexis fue muy importante y determinante en ese camerino. Y luego tengo otro que es Alexis Enríquez. Alexis Enríquez que recibió la ayuda, el apoyo de una persona como Juan Pablo Ángel, que realmente fue el quien le mostró un camino de transformación. Esto no lo tendría yo por qué estar diciendo, pero cuando he hablado con Alexis, él me dice que no hay ningún problema que lo diga. Esta transformación que tuvo para el alto rendimiento fue mostrado por una persona que, así como Iván, son personas que están competitivamente y seres humanos muy importantes. Entonces, Alexis
Enríquez, nos mostró un camino, donde ese camino de disciplina, de compromiso, de responsabilidad, hizo que él tuviera 4, 5 o 6 años más longevo en su vida deportiva. Y eso lo estoy diciendo porque yo lo viví, porque yo lo observé. A mí nadie me lo contó. Y yo vi cómo de un momento a otro este chico empezó a tener comportamientos de alto rendimiento. Pero le digo, porque se estructuró en principios y valores. Porque Alexis era de los últimos en llegar y terminó siendo de los primeros en llegar y de los últimos en irse. Porque empezó a tener conductas y comportamientos de una persona comprometida, tenía compromiso. Entonces, digamos que ese liderazgo para mí es fundamental en procesos exitosos. Yo tengo esos dos ejemplos y los pongo porque los dos tuvieron un peso muy grande en el logro de los momentos más históricos que tuvo Atlético Nacional. Pero también uno podría hablar de cómo dentro de la experiencia, del conocimiento, hubo dos personas que fueron los dos grandes pilares de estos logros, que el uno es Pacho Maturana y el otro es Reinaldo Rueda. Dos seres humanos construidos en valores, dos seres humanos que cuando irradiaban un liderazgo y un contenido desde su experiencia, desde su saber, desde su hacer, que todo el mundo lo seguía. Y tenían la capacidad de convencernos por la manera como nos hablaban. Entonces eso lo que hizo fue que en ese par de momentos no solo habían un par de entrenadores que se les admiraban no se les miraban, se les admiraban por los seres humanos que eran, sino que hubo dos capitanes que también tuvieron la fortaleza y la sabiduría de enrutar todo un camerino. Y eso, lógicamente, hay que poner que fueron momentos de mucha disciplina para poder lograr ciertos objetivos. Obviamente hay temas de camerino que uno no cuenta. Hay temas y momentos del camerino que eso se queda guardado, como los problemas a veces de casa. Exactamente igual, pero yo sí le puedo decir que, por ejemplo, la disciplina como valor de estas estructuras nos ayudaron mucho y nos mostraron el camino para los logros exitosos en momentos importantes de un club como Atlético Nacional. Víctor, claro, ya ahorita que estamos entrándonos un poquito en estos temas que de pronto pueden resultar ser claves en los diferentes procesos de desarrollo, de construcción de proyectos deportivos, desde la parte deportiva como tal y desde la parte administrativa y de gestión o de direccionamiento estratégico. Hablamos del liderazgo y citar dos personas que han sido referentes en ese liderazgo, como pudo haber sido Alexis García y Alexis Enríquez. Los Alexis, en función de tener un conector, de tener un líder al interior del campo. Hablamos de liderazgo fuera del campo, con el profe Pacho, con el profe Reinaldo, que es una persona también que de alguna manera ha generado unos temas importantes en la construcción de proyectos, en la construcción de grupos de trabajo exitosos, y que aprovecho este espacio para enviarle un saludo muy especial. Hay un tema que termina siendo fundamental y hace parte de nuestro gran título de charla, y es el tema de la disciplina, que en alguna medida nos has puesto algunos ejemplos que nos han brindado la posibilidad de que en los proyectos deportivos, a partir de esa disciplina, se haya generado un crecimiento personal y un crecimiento grupal, con los ejemplos que nos pusiste de algunos jugadores que con su disciplina y con su dedicación se superaron y cambiaron un poquito todo ese rendimiento. Lo mismo los grupos o un equipo como tal. En la parte administrativa o en la parte de dirección de proyectos, desde la parte estratégica,
cómo percibís el tema de disciplina para que ese crecimiento sea constante y sea representativo e importante en esa estructura de construcción. Mira, Rafa, voy hablando del tema disciplina porque creo que ahí es un foco muy bueno para que hablemos. Para mí fue el mayor vehículo de formación de mi vida fue la disciplina. Y la mayor herencia que hoy tengo de mi familia, en parte, es la disciplina. Porque en mi época, y yo creo que vos también puedes contar la historia, vos fuiste profesional del fútbol y fuiste profesional académico. Ahorita podemos invitar a la gente, no necesariamente todos tienen que terminar con un título, con una maestría, pero sí hoy hay una educación no formal para que sigamos siendo gente competitiva. Entonces, la disciplina para mí fue un vehículo y sigue siendo un vehículo de formación. Hoy yo me levanto todavía y como disciplina tengo 45 minutos de lectura diaria. Intento siempre tener 45 minutos de lectura todos los días. Eso para mí es la disciplina. ¿Qué tuve? Yo entrenaba, estudiaba a las 6 de la mañana, entrenaba a las 8 de la mañana, salíamos luego con un grupo, con Andrés, con Chonto, con Santa, con varios de ellos, a un gimnasio en Laureles, iba a almorzar, descansaba una horita, salíamos para el segundo entrenamiento y de ese segundo entrenamiento me iba a tener 2 clases más hasta las 10 de la noche. Cuento esta historia porque eso es una persona y tuve la posibilidad y tuve quienes me guiaran como mis padres para ser una persona que hoy no sabe cuánto yo le agradezco los consejos de mi papá y de mi mamá. Cuando me decían, Víctor, compagine el fútbol y compagínelo con el estudio. Hoy todavía me sigue haciendo mucha falta educarme, formarme. Y hoy estoy aplicando para hacer una maestría. Pero eso para mí es disciplina. Entonces yo tenía mis horarios y tenía mis tiempos. Hoy el mundo del deporte, con las metodologías actuales, deja mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, las horas de ocio que tiene un deportista son muchas. Entonces es también invitarlos para que se capaciten, para que se formen, porque ellos tienen algo que es la experiencia, que es muy importante, incluso a veces más importante que la misma cátedra, pero si compaginan las dos, terminan siendo unas personas íntegras para lo que necesita este país. Es correcto, Víctor, y aprovecho para resaltar un poco lo que hablaste ahorita en temas de formación y que no es necesario que sean carreras o que sean educaciones muy formales, sino que ahorita ya las instituciones y con la Universidad del CES estamos buscando la posibilidad de generar y desarrollar unos contenidos de pronto no tan formales, sino un poco más livianos que le brinden la posibilidad a los deportistas, a las personas del deporte, que sabemos que hay muchos de ellos conectados con nosotros, para que empiecen a generar una estructura o complementen un poco sus estructuras del conocimiento en función de unos programas, cursos, diplomados, que en compañía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Facultad vamos a empezar a diseñar, y en el transcurso de todos estos encuentros que vamos a tener, les vamos a ir generando esas invitaciones. Entonces, no es necesario tener uno ya dentro de un formato, dentro de un esquema de la programación de su vida, de pronto no brindarse la posibilidad por tiempo. Ya el tema de la virtualidad, el tema de los tiempos que nos deja el deporte, porque ya el deporte ha cambiado y ya el entrenamiento a doble jornada no es diario, nos brinda la posibilidad de generar esa preparación. Entonces, resalto ese punto porque, como lo mencionaste anteriormente, tuvimos la posibilidad de formarnos a nivel deportivo, a nivel académico, fortalecer mucho nuestro ámbito personal y a partir de él, de pronto, poderle transmitir muchas cosas a las gentes que nos rodeaban. Víctor, te hago una pregunta. Luego de hablar de esas claves de éxito que han sido determinantes, no solo en los procesos de estructuración deportiva, sino en los procesos de estructuración de proyecto,
contanos un poco cómo ha sido estructurar el proyecto de la magnitud que está liderando ahorita con Alianza Lima bajo esos objetivos tan puntuales, pero hacerlo en una pandemia, eso es, a veces conversamos y te molesto mucho y te digo que eso es como para escribir un libro y puede ser un bestseller, construir un equipo, un proyecto exitoso en pandemia sabiendo que no había forma de compartir con los jugadores, no había forma de hacer un contacto físico con el entrenador, pero yo sé que ha estado muy soportado en unos valores. Contanos un poquito cómo ha sido ese manejo y qué dificultades o qué beneficios has tenido dentro de esta situación que atraviesa el mundo actualmente. Mira, yo creo que la gran mayoría de todos en esos 4 meses hemos estado en modo planeación y modo educación, porque digamos que la tecnología con todas las plataformas lo que ha hecho es que nos ha acercado y de manera estructural a nivel de empresas, yo creo que hemos tenido más contenido y más horas en reuniones compartiendo diferentes temas de conceptos o conceptuales y sobre eso creo que hemos en este momento planeado de una mejor manera para mí las empresas. Yo creo que muchas de las compañías y muchos de los equipos en todo este tiempo se ha utilizado una famosa frase o palabra que es reinventarnos. Entonces, más que hablar de eso, yo creo que todos hemos revisado qué se tiene, qué se debe cambiar y hemos tenido el tiempo para hacer nuevos procesos. Y creo que dentro de esa magnitud y dentro de esa importancia de los proyectos, ahorita tendríamos que estar pensando en cuál va a ser el momento de empezar con la ejecución. Porque yo creo que todo este tiempo nos tuvo que haber ayudado, y en el caso específico de Alianza, hemos terminado de estructurar un proyecto, un direccionamiento estratégico. Y mire, nos quedamos 2 sesiones montando tema de principios y valores. O sea, cuáles eran los valores y los principios para Alianza Lima, para la cultura, para el pasado, para el presente y para lo que viene de Alianza Lima. Y nos invertimos mejor, casi 6 horas, dos sesiones, solamente trabajando en ese punto, para decir que hoy Alianza tiene un direccionamiento estratégico que ya fue aprobado. Aprovechamos todo este tiempo y hoy lo que estamos esperando es empezar a ejecutarlo. A esta hora el equipo profesional, que es el único que está, digamos, trabajando o ejecutando, está en partidos amistosos. Entonces, esa magnitud va en dirección a ese desarrollo de cómo esos procesos, cómo esos objetivos desde lo estratégico, cómo esos objetivos desde lo táctico, cómo esos objetivos desde lo operativo, hoy ya tienen unos responsables, hoy tienen que lograr ya tienen unas obligaciones, tienen unos responsables, tienen tienen algo por qué ir y conseguir. Entonces digamos que todo este tiempo nos ha ayudado. Alianza construyó su direccionamiento estratégico en estos 3 y 4 meses. Lo veníamos trabajando desde diciembre, pero cuando entramos en este tema, casi todos los días de la semana terminamos de estructurar, ya fue aprobado por la Junta. Entonces ahorita ya lo que estamos esperando, Rafa, es que ya empecemos la ejecución para ir en dirección a qué? A lograr cada uno de esos puntos que rayamos y que consideramos van a poner de referencia a este club para un mercado suramericano o mundial. Entonces, hay muchísimos temas que hoy estamos trabajando, pero quisiera focalizar el tema de, por ejemplo, cuáles han sido nuestros principios o nuestros valores. Entonces, hay uno que aquí se llama corazón. El corazón es lo que representa en gran parte al aliancismo.
pero ¿qué es corazón para nosotros? ¿Qué significa corazón para nosotros? ¿Qué significa, por ejemplo, respeto? Ese casi que fue una postura mía. Hay unos temas que tienen que ver con el juego limpio. ¿Cómo vamos en dirección a un tema de transparencia? ¿Cómo vamos a algo tan fundamental como la humildad, que incluso ni se debería de poner en un papel, porque la humildad camina con uno? Digamos, esta palabra tiene que estar adherida a la piel de uno, pero se menciona como para recordar. Y ahorita lo que estamos haciendo dentro de la magnitud es socializando, comunicando, informando, aprovechando estas plataformas de la tecnología para socializar, para comunicar, para que la gente sepa hacia dónde va Alianza Lima. Y vuelvo y te digo, estos 4 o 5 principios han sido fundamentales y van a ser fundamentales no solo para cuando estemos bien, sino para cuando el equipo no encuentre su camino. Bueno, Víctor, teniendo en cuenta que uno comienza estas conversaciones y se vuelven unos temas de discusión supremamente interesantes, sobre los cuales quisiéramos saber más y profundizar, pero lastimosamente el tiempo es valioso y en alguna medida queremos dejar algo más para todos estos temas de construcción que estamos haciendo en paralelo con Expormente, con la Universidad del CES y la Facultad de Administración y Ciencias Económicas. Te vamos a hacer unas preguntas para que también interactuemos un poco, para que tengamos la posibilidad de compartir con todas aquellas personas que están conectadas con esta conversación y que de alguna forma hacen parte de todo nuestro grupo, de nuestro entorno, para que de alguna manera compartamos con ellos. Nos pregunta Carlos Henao: ¿la experiencia al recorrer los diferentes roles da mayor conocimiento para la toma de decisiones y el conformar un mejor equipo de trabajo? ¿O estos aspectos fueron importantes para su carrera? Dentro de lo que vienen siendo, ¿en qué forma fueron estos aspectos importantes dentro de su carrera para el tema de logros de objetivos? Ya te vamos a responder, Carlos. A ver, Carlos, yo creo que fue muy similar a la primera pregunta y tengo que ser coherente casi con la misma respuesta. Es muy importante, pero no es lo único. Es muy importante porque hay temas de las empresas y en este caso, en una empresa como un club de fútbol, que su eje central o su corazón termina siendo un camerino. Y el camerino tiene un olor, tiene un sabor, tiene algo especial. Y es cómo vos lo generás. Entonces, el haber pasado por cada una de esas facetas, uno sabe cuándo reír, cuándo llorar, cuándo apoyar, cuándo ser visible o cuándo ser invisible. Todos esos temas te los va dando la experiencia. Entonces, la experiencia te da un conocimiento que al final le dice a uno cuándo apareces o cuándo no apareces. Y tiene que ver con los diferentes roles. Por ejemplo, no hay ningún partido que yo haya ido cuando el equipo haya perdido que la dirección deportiva no aparezca en el camerino. Y hay momentos de los triunfos que yo no aparezco en el camerino. Porque normalmente cuando se gana el sabor es diferente, el olor es diferente. Cuando se pierde hay que estar. Y hay que estar acompañando al entrenador. Y hay que estar acompañando a los jugadores. Y un simple abrazo, una simple palmadita en la espalda pesan mucho. Todas esas cosas te lo va enseñando el camerino, que eso tampoco es una cosa pues extraordinaria, pero a uno la vida le va enseñando. Entonces, el haber pasado por cada una de las estructuras te va dando para tener unos comportamientos y para ser o muy cercano, muy lejano de la situación real de la industria, en este caso del camerino. Víctor, nos pregunta Carlos Toro, una pregunta muy de actualidad, una pregunta muy relacionada con la situación que está viviendo el fútbol colombiano en la actualidad. Víctor, ¿qué opina de la enorme crisis dirigencial que está sufriendo el fútbol colombiano tanto en la federación como en la de mayor actualmente?
Bueno, a ver, yo creo que se ha generado una situación cuando hay divisiones o subdivisiones, digamos que eso dentro de todo es lo normal, o en las empresas, o en los mismos camerinos. En este caso, el problema fue que ya no solo habían dos grupos, sino veo que habían como más. Yo no estando tan de cerca, yo lo que estoy mirando aquí es que todo el mundo se debería de juntar para un tema que es la competitividad. Porque claro, acá ya veo que el doctor Vélez salió, no hubo una conexión ni con unos ni con otros, no son temas, no tengo el conocimiento, no puedo hablar de esa a profundidad. Pero ahorita lo que hay que mirar es un proyecto que los conecte a todos. Entonces, hoy, sin lugar a dudas, para cualquier empresa, por las medidas de predicción que tenemos, se necesita dinero, se necesita plata. Hoy tiene que haber algún líder que tenga la capacidad no solo de mostrar un camino, que es un proyecto, sino venir a poner capital. Porque hoy los clubes creo que están en esa necesidad y en esa obligación. Y ya tendrán muchas estrategias que tienen que ver con empresas, invitar, porque yo creo que en el medio local todavía se puede seguir investigando, pero yo creo que Colombia a nivel competitivo es para empezar a investigar el mercado internacional, para atraer competidores internacionales. Pero eso tiene mucho que ver con el producto. Cuando yo les hablo de competitividad, es que el producto de fútbol colombiano sea más competitivo, llame más la atención, convenza más. Y ahí nos tenemos que poner todos de acuerdo en algunos pilares que van al tema de resultados y competencias. Entonces, los entrenadores, los directivos, los jugadores, la misma hinchada, la misma gente que va a fútbol, todos nos tenemos que comprometer para mostrar un camino, alguien lo tendrá que mostrar y que vaya en dirección en el crecimiento y desarrollo del fútbol colombiano. Víctor, nos pregunta Mauricio Bock, ¿cómo trabajar la psicología de los deportistas que vienen de diferentes ámbitos socioculturales y que de pronto no logran adaptarse a los valores del club? Buena pregunta esa. A ver, yo creo que cada cultura, a ver, cada país, como decimos por el país, tiene una cultura. Cada industria y cada empresa tiene una cultura. Entonces hay un tema que es la cultura organizacional. Y sobre esa cultura organizacional, uno tiene ciertos pilares que son los principios y los valores. Entonces, por ejemplo, mira, nosotros, te lo pongo como ejemplo, aquí nos fuimos por corazón. Para nosotros, ¿qué es corazón? Es la esencia, es la familia. Acá en Alianza hay un principio de toda la historia de la Alianza, que es la intimidad, que es la familiaridad, que es estar juntos, que es estar reunidos, que es estar en familia, ¿cierto? Entonces, aquí es la invitación de esa cultura para hacer la conexión. Los clubes de fútbol normalmente están rodeados o están construidos de muchas culturas. En este caso específico, Alianza tiene una dirección peruana, desde la parte administrativa. Tiene un director deportivo colombiano. Tiene un entrenador chileno. Tiene unos jugadores colombianos, venezolanos y uruguayos. Cada uno con culturas muy diferentes. Lo que tenemos que hacer es juntarnos y entrar en conexión, ponernos de acuerdo y construir ese camerino en esos valores y en esos principios. Y que todo mundo, cuando los conozca, caminemos por el mismo sendero. Es muy importante lo que preguntaba Mauricio desde la parte psicológica. Yo creo que hoy la parte de la psicología tiene un tema grandísimo que da para otra charla. Y siendo él un experto, porque lo conozco, una de las personas con las que me he sentado acá en Perú a hablar de esos temas y más me ha llamado la atención, creería que es donde el deporte
y donde los clubes, en este caso el fútbol, más tendríamos que trabajar la parte de la psicología, del crecimiento, no solo en los temas motivacionales, emotivos, clínicos, sino en el otro de neurociencia. Y sobre eso yo creo que los clubes tendríamos un trabajo enorme que hacer. Víctor, nos pregunta María Elena Zuleta, una pregunta muy interesante que está muy relacionada con los temas formativos. La formación de un deportista es una responsabilidad muy grande. Estamos de acuerdo, María Elena, con ese aspecto. Donde se privilegian muchos aspectos, pero muchas veces la formación en valores está un poco olvidada, porque se está empezando ahora otras prioridades, producto del entorno, producto de todo el tema comercial, producto de todo el tema mediático que se está viviendo actualmente en el deporte. Víctor, ¿qué recomendaciones nos daría usted para fortalecer ese aspecto desde la formación? El primer consejo es la familia. El primer consejo son los papás. Hoy, lamentablemente, los chicos desde que nacen y empiezan a tener, a mostrar unas aptitudes con P, o unas cualidades o condiciones, desde el aspecto deportivo, las familias, muchas familias, no todas, empiezan a ver en el chico el signo pesos. Y ahí es cuando se tergiversa o cuando se desvía la construcción del ser humano. En Colombia hemos visto muchas veces, y se lo digo porque los departamentos de desarrollo humano o de gestión humana, cuando entramos a revisar las familias, casi que el chico se vuelve en un dios. El chico es el que maneja la familia, porque solo ven en él el que los va a salvar económicamente. Entonces yo creo que ahí se pierde mucho el camino del desarrollo, porque estamos hablando de formación. La primera pregunta era que el tema de la formación es muy importante. Pues cuando vos le perdés esa conexión, ese tema que va en crecimiento y desarrollo del ser humano, porque el niño como niño hay que formarlo, hay que educarlo, y no necesariamente estamos hablando de la educación formal, de mandarlo a la escuela, mandarlo al colegio, mandarlo a la universidad. No, es lo que recibe en casa. Y a veces en casa lo único que se ve es la parte competitiva, que si bien es cierto es importante, que el chico sea muy competitivo es importante, estamos desarrollándolo, estamos formando. Y ahí es cuando se pierde el rol de los papás, de los hermanos mayores, de los abuelos, de la familia que tenga en ese momento el chico. Entonces, para mí, ese es un tema que hay que trabajarlo. Y los clubes tenemos una obligación desde los departamentos de gestión humana o desarrollo humano de seguir creciendo y madurando ese producto, primero como persona, después como futbolista. Estamos de acuerdo, Víctor. Sí, este es un aspecto fundamental en todos los procesos formativos y considero a nivel personal que hay una línea muy delgada en lo que viene siendo desnaturalizar un proyecto formativo en el momento en que ya el entorno empiece a generar una influencia especial ya en temas económicos, en temas de proyección del deportista. Y nos hemos encontrado con muchas situaciones, Víctor, que de pronto esa liniecita de la formación y el paso a la proyección se revienta antes de lo pensado, se naturaliza el proyecto y podemos encontrarnos con situaciones de pronto de deportistas, como dicen en el argot popular, que los mandamos maduraditos biches para que asuman experiencias que de pronto con la formación familiar y con la formación deportiva en valores y disciplina podrían ser fuertes para tener éxito en algún proyecto deportivo en el exterior. Está muy claro el tema. Acá es cómo hacemos para no perder ese hilo de la formación. Ese hilo no se puede reventar nunca. Uno como padre de familia, uno como formador, educador, tiene que tener la capacidad de que ese hilo nunca se reviente o que ese cauchito se pueda estirar, pero nunca reventarse. Porque en el momento que se revienta, en el momento que se hace el broke, el quiebre, es cuando perdemos el rol y la función
para la parte formativa de esos chicos. Y todo tiene un momento y todo tiene una etapa de madurez a nivel técnico, táctico, psicológico, condicional. O sea, cada uno de los componentes que tiene el ser humano futbolista tiene una etapa de madurez. Aquí estamos hablando más de fútbol, entonces, pues especifico un poco más ese tema. Las familias no pueden perder el rol de seguir siendo formadores. Yo a veces encuentro que los padres de familia quieren terminar siendo el entrenador, el directivo, el representante, absolutamente todo. No, cada quien en su posición. Yo creo que la invitación aquí es seamos importantes en lo que la vida nos dio para ser buenos, pero no a veces no contaminemos al chico de tanta información y que tenga sus etapas madurativas de formación para terminar con un competidor integral. Yo creo que hay que buscar unos competidores que sean realmente top, de élite, para que puedan llegar a un momento importante y que nosotros podamos entregarle a la gente del medio jugadores mucho más calificados. Aprovechamos para saludar, veo acá dentro de las preguntas a Jorge Barreneche, es una persona del deporte, una persona que hace parte del entorno deportivo. Aprovechamos para darle un saludo muy especial. Nos hace una pregunta, saludar también a todas aquellas personas del deporte, compañeros nuestros, amigos, personas con las que hemos compartido muchas experiencias, para agradecerles que nos encuentren en estos espacios, que podamos generar un diálogo que a veces de pronto no se puede dar en términos normales porque la situación cotidiana de cada uno no nos lo permite, pero es un saludo muy especial para ustedes. También vemos, y te mando un saludo muy especial, Oscar Berrío, decano de la Facultad de Ciencias y Economía de la Universidad del CES, que nos ha venido acompañando en este proyecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, Víctor, pregunta Jorge, ¿qué diferencia ha encontrado Víctor a nivel estructural, a nivel cultural, de lo que ha vivido en Perú con Alianza Lima en relación con lo que vivió en Atlético Nacional y nuestra cultura? A ver, yo creo, Jorge, que hay algunas similitudes. Somos pueblos latinos y tenemos algunas similitudes. Mucho por mejorar. Por ejemplo, en el hacer, en la ejecución, tenemos que seguir mejorando tanto en Colombia como en Perú. Tenemos algo que es lo más valioso y lo más importante, que es el talento. Talento futbolístico, nuestros chicos colombianos, nuestros chicos peruanos salen de una manera silvestre, porque salen de la calle, porque salen del barrio, porque salen del potrero y porque tenemos lo más difícil. Para mí lo que tenemos que hacer a nivel cultural es irnos a lo que yo te decía ahorita, que son las competencias. En su parte formativa, en su parte de la estructuración, ¿cómo hacemos para ser los mejores? Yo sí quisiera tener, por ejemplo, una estructura a nivel formativo que cuando los chicos, los jóvenes, los niños vean sus entrenadores, digan, wow, tengo lo máximo, es mi ídolo. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento, porque tienen un saber, porque tienen una pedagogía, porque saben enseñar, porque tienen la capacidad de transmitir un contenido. Entonces yo creo que ahí el fútbol peruano y el fútbol colombiano tenemos que seguir creciendo en la formación y en la educación de nuestros entrenadores para que ese producto, que sea quien reciba esa información, se transforme de una mejor manera. ¿Qué tenemos que mejorar? Porque aquí más que mirar situaciones diferentes es cómo mejorar. Si vamos a las competencias, a mí me gustaría que nuestro producto fuera, que conectáramos más con nuestro producto. Cuando digo conectáramos más, es que cuando veamos un partido de fútbol en Colombia o cuando veamos un partido de fútbol en Perú, casi que no nos salgamos de verlo. Yo no sé si a ustedes les pasa
que a veces uno está viendo un partido y se para tantas veces el partido, porque a veces somos tramposos en la cancha, o porque el árbitro no entiende el juego y lo para continuamente, que no conectamos con el juego. Una de las grandes diferencias que tiene el fútbol europeo, que son las ligas más vistas, es porque el trámite del balón está más en movimiento y porque el jugador hecho es diseñado y formado para que continuamente tenga atención y el balón esté rodando. Acá pareciera que trabajamos y entrenamos para que el balón esté parado, pero somos todos la estructura, no es simplemente el jugador, a veces son los mismos entrenadores. Vamos ganando y se pierden los balones. Se perdió el balón, vamos ganando 1-0 y eso fue lo que nos dejó alguna escuela universal, se perdió el balón. En Europa, a veces, hay un solo balón en el campo. En Colombia y en Perú hay 7 balones alrededor. Y los minutos jugados a veces son más en Europa que acá. Eso para poner como un ejemplo. Entonces yo creo que hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar para la mejora de nuestro producto. Entiendan y sepan que hoy de lo que más está influenciando a esta industria es la televisión. La televisión hoy es el gran competidor que tienen todas las estructuras del fútbol mundial. Hoy está pesando normalmente entre un 30-35% a nivel mundial. Colombia es diferente porque Colombia le pesa a todo el mundo igual, pero acá, por ejemplo, Alianza tiene un ingreso muy importante. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con nuestros entrenadores, con nuestros futbolistas, para que cada vez la gente prenda más televisores? Porque hay un dinero muy importante que no podemos dejar de percibir, porque hoy en nuestros presupuestos está pesando el 35 o el 40%. Entonces yo creo que más que ver esas diferencias entre el pueblo peruano y el pueblo colombiano, es mirar que hay algunas similitudes de mejora. Víctor, nos pregunta Tomás Aguirre. ¿Te ves en algún momento en la dirección administrativa del fútbol colombiano de la Selección Colombia? Yo por ahí no. A ver, hoy tengo unos proyectos en cabeza. Hoy estoy pensando en Alianza, poner Alianza en un punto alto, que se desarrolle de la mejor manera. Hay otros proyectos en Sudamérica, pero este está focalizado. No sé, hablar de que piense o no piense, yo creo que va a llegar un momento. Si quisiera, de todo lo que estoy comentando y hablando, aportar en algún momento para que el fútbol colombiano se desarrolle, crezca, mejore. He tenido la bendición de la vida y de Dios de poder compartir con mucha gente, gente que tiene un conocimiento muy grande en todo el mundo. El mundo del fútbol me ha dado la posibilidad de poder estar viajando al lado de los equipos. Y cada vez que salgo, intento hacer reuniones con gente que sé que le voy a aprender mucho. Entonces yo creo que ahí me gustaría, desearía poder influenciar el producto como producto. Soy poco político, no me muevo pues haciendo, no. Quisiera más de lo técnico, moverme para dejar algo y que se generara algo dentro de alguna estructura por el mucho o poco conocimiento que puedo tener, que me ha entregado la gente para que el fútbol colombiano o peruano o de cualquier país pueda tener un crecimiento. Víctor, acá viendo y revisando las preguntas y la participación de la gente que está conectada con nosotros hoy, hay algo que me da mucha satisfacción y que me llena de alegría, y es que veo varios padres de familia conectados alrededor de esta conversación, conectados alrededor del tema de los valores y la disciplina, todo lo que viene siendo lo que nos puede brindar el deporte, y nosotros hemos sido unos convencidos de ello. Entonces agradezco a estos padres de familia, a estas personas que ven en el deporte un vehículo de formación y transformación para sus familias, y ven en las personas que estamos alrededor del deporte un apoyo para complementar el proceso educativo. Me alegra mucho que estén con nosotros, que estén disfrutando de estos espacios. Tendremos otros espacios similares con otros contenidos que también van a alimentar mucho, pero me alegra mucho que estén
con nosotros y que generen todo este tipo de interrogantes. En relación a esto, pues un saludo especial a Mónica Tangarife. Nos hace una pregunta que va muy direccionada a lo que acabo de hablar, Víctor, y es, ¿cómo cree que se forma la disciplina en los hijos cuando en la actualidad se ven padres permisivos que no tienen carácter al educar? ¿Cómo se construye un buen ser humano que sea primero un ser social, respetuoso, antes que un deportista? Yo creo que en parte fue Mónica la que hizo la consulta. Ella Sí, misma correcto. ella misma está dando alguna respuesta. Mire, yo creo que el ser humano es de hábitos. Y el ser humano, por ejemplo, a mí me enseñó mi mamá y mi papá a decir buenos días, buenas tardes, sí señor, sí señora, no señor. O sea, y eso es un hábito. Y a mí ya se me quedó eso grabado. La educación y el tema de la disciplina es muy similar, es muy particular. Entonces, eso, más que hablar de disciplina, dos puntos, de lo que diga un diccionario, es usted como padre, usted como hermano, usted como líder, usted tener esa capacidad de ir mostrando un camino desde la disciplina. Por ejemplo, en Lima es una ciudad difícilmente para uno ser cumplido, para uno ser puntual. Pues le estamos mostrando al camerino a estos chicos que llegaban siempre sobre la hora, que un tema de respeto y un tema de disciplina es ser puntual. Y entre ellos, ya ellos mismos se ponen sus sanciones. O sea, los estamos convenciendo de la importancia de esa puntualidad, así se llama, puntualidad. Entonces, simplemente es decirle que uno, el tema de la disciplina, se logra con hábitos, se logra con normas, se logra con unos temas que uno al final lo que busca es tener unos comportamientos óptimos para que lo puedan seguir a uno. Si Mónica es madre de familia, o si es hermana, o si es hija, ella cada vez, o qué va a hacer todos los días, desde la disciplina, para hacer un ejemplo, porque lo más importante de la disciplina es el ejemplo. Entonces uno, sus padres de familia, o nuestros padres de familia, o nuestros jugadores, o nuestros compañeros, nos van dando unas pistas acerca de esa palabra. Como esta charla es de esa palabra, yo no me puedo pasar de largo sin hablar de una persona como Juan Pablo Ángel. Pero Juan Pablo ya es enfermizo, ya se va para el otro lado, pero eso es bueno. O sea, es una persona que nos muestra un camino. La última vez que se contrató para Atlético Nacional, se los pongo como ejemplo. Yo normalmente habíamos construido un gimnasio muy grande en Nacional y yo estaba llegando sobre las 6 de la mañana. Antes de que llegaran los jugadores, yo hacía mi deporte y ya luego los jugadores entraban. Cuando yo llegué, ya Juan Pablo estaba. Ya Juan Pablo para retirarse. Pero eso es disciplina. Eso es una persona que está comprometida. ¿Sí me hago entender? Entonces, el tema de disciplina, Mónica, es de ejemplo, es de enseñanza, es de hábito, es de mostrar un camino. Es más o menos lo que puedo responder. Víctor, pregunta a Edison Mosquera, hace parte de nuestro grupo de trabajo en Sportmente, un saludo muy especial para él. Nos pregunta Edison, permítame acá, desde la formación o desde la dirección deportiva, la experiencia de Víctor y la experiencia de Víctor, cómo se estructura y se compromete al deportista con un proyecto deportivo. Como te lo dije anteriormente, más con el ejemplo. No creo tener la capacidad con mis palabras de convencer, pero sí con el ejemplo intento convencer. Y con el ejemplo y el ejemplo que a uno le queda de una manera más genuina de convencer a la gente es con la persona. Entonces, intento ganarme a la gente
con la cercanía, con el conocimiento, con una palabra que es fundamental en las relaciones, en la construcción y en la cohesión de equipos, que es la confianza. Pero eso para tener confianza hay que conocer, hay que estar cercano, hay que escuchar, hay que hablar. Entonces yo creo que esos pilares para mí son muy importantes. Bueno, Víctor, y para finalizar, una última pregunta, porque lastimosamente pues el tiempo se nos amplió un poquito y tampoco queremos que sea muy extensa esta conversación para que sea muy a la medida y todos estos contenidos que quedan de pronto un poco en el aire los podamos profundizar en futuros encuentros. Tenemos una pregunta de Esteban Escobar, nuestro gran amigo, un saludo muy especial para él. Esteban, nos alegra mucho que estés compartiendo con nosotros estos espacios, una persona estudiosa, una persona que le ha gustado y le ha inquietado siempre el deporte. Nos alegra mucho que todo este tipo de personas, y me he ampliado hoy un poco en saludar a las personas que están conectadas con nosotros, porque nos genera mucha satisfacción saber que hay personas directivos, hay empresarios, hay personas del deporte, hay entrenadores, hay preparadores físicos que están conectados con nosotros y que de alguna manera nos están dando ese voto de confianza en estas conversaciones, y estén seguros que vamos a seguir esforzándonos mucho más en compañía de la Universidad, de la Decanatura de Administración y Ciencias Económicas, en generar unos contenidos que nos dejen, que nos brinden la posibilidad de crecer a partir de estas conversaciones. De nuevo, muchas gracias a las personas que han estado conectadas con nosotros. Esteban, nos pregunta Víctor, ¿algún director deportivo que admires o que tengas como referencia y por qué? Bueno, primero hablar de Esteban es hablar de una persona que tiene un contenido y una inteligencia bastante alta. Cuando yo estaba saliendo de Nacional, él llegaba a Nacional, y de los proyectos que más me han llamado la atención por su contenido, información, conocimiento, fue lo que le alcancé a ver o lo que me presentó Esteban. Tremendamente un contenido muy bueno que para cualquier estructura, para mí es bienvenida. Yo creo que hablar de algún director deportivo específico es medio complejo. Hay muchos y hoy se menciona mucho a Monchi por todo lo que ha hecho, por esa estructura grandiosa que ha hecho en el Sevilla, eh, por la manera como se ha desarrollado él, porque él fue un jugador normal, nunca fue el gran titular, y la vida le empezó a mostrar un camino y llegó a ser hoy de los personajes en esa posición más reconocidas del mundo. Tuve una persona pero no me acuerdo el nombre, cuando fui a Inglaterra, que era del Southampton, pero no me acuerdo el nombre. Tuve 3 charlas con él, pero era director deportivo de la estructura del fútbol formativo. Extraordinario, extraordinario. Una persona, nunca más volví a hablar con él, pero el contenido que tenía era impresionante, era muy enriquecedor, y fue de los momentos que más disfruté ver entrenamientos del fútbol formativo. Nada que ver con el primer equipo, pero a nivel formativo, extraordinario. No recuerdo bien el nombre, pero sí una persona para llamarlo y para uno poder tenerlo cerca. Pero yo creo que hay mucha gente importante, valorable, él mismo. O sea, yo creo que Esteban es una persona que a nivel deportivo tiene un contenido para ayudarle mucho al deporte colombiano, suramericano, y bueno, desearle también a él en sus próximos proyectos un tema muy bueno, porque además pudiera ser un director deportivo tranquilamente. Correcto, Víctor, y lastimosamente, como lo dije anteriormente, pues vamos finalizando una conversación muy amena, pero voy a dejar en el ambiente, voy a dejar en el pizarrón, en el tablero, un tema sobre el cual estamos trabajando diferentes grupos
actualmente en compañía de instituciones educativas, en este caso puntual en compañía de la Universidad del CES, la Facultad de Administración y Ciencias Económicas, y es la formación del ser y deportista integral. Es una palabra muy amplia, es un concepto muy amplio que abarca, yo creo que otro tema de conversación y otro tema de una charla de estas, pero lo dejo en el ambiente porque de acuerdo a las conversaciones que hemos venido teniendo con Francisco Maturana, con Víctor Marulanda y algunas conversaciones dentro de nuestros círculos, es fundamental y estamos trabajando en ello, comenzar a trabajar en la formación del ser y deportista integral, y creo que con este aspecto va a ganar mucho el deporte en Colombia y tener la posibilidad, si Dios quiere, de transmitirlo al mundo. Entonces, es un tema que hemos hablado con Víctor, con él también lo hemos discutido, pero va a ser un tema que abordaremos en un futuro, Víctor, en relación a este concepto. Rafa, mira, ya para, igualmente creo que se está concluyendo la charla, yo creo que es invitar a la gente, a los deportistas, decirle que el deportista de élite, de alto rendimiento, posiblemente es la carrera más corta que existe en el mundo. Creería que junto con funciones y roles como el de la policía, el de algún riesgo alto, el futbolista de élite hoy podrá llegar y hoy se vuelve más longevo, porque antes lo depreciábamos a partir de los 32 años. Hoy se puede hablar de 36, 38 hasta 40 años, por las metodologías, por la manera como se están cuidando, cómo se están manejando las estructuras desde la parte atlética, física, desde las conductas, comportamientos nutricionales de los futbolistas, pero acá la invitación es que la imagen, que lo que ellos representan pueda quedar para un futuro. Y ahí es donde aparecen los valores y donde aparecen los principios. Que tengan la capacidad ellos y la durabilidad en el tiempo de que su marca sea una marca visible después de ser futbolistas o después de ser ciclistas o después de ser biciclosistas o después de ser atletas. Entonces yo creo que hoy la vida les dio un don, una cualidad, que es tener una inteligencia que es la kinestésica, la del movimiento, que lo aprovechen al máximo, pero sin lugar a dudas la invitación aquí es a que sigan siendo esos deportistas integrales. Normalmente siempre vemos en todas las escuelas que está copiado, estamos formando chicos y chicas integrales, pero cuando uno va y pregunta qué es integralidad, cómo lo están haciendo, capaz que todo el mundo se queda corto. Yo les hago una consulta. ¿Cuáles de los clubes del mundo de primera división hoy tienen clases no formales en su cultura, en su educación? Esa fue una pregunta que se hizo en un congreso de FIFA y todo el mundo se rajó mucho. Entonces, ¿cómo estamos formando? Porque también es un tema de club. Si bien es cierto, hay un componente familiar, hay unos temas de los clubes. Entonces, para tener esos deportistas integrales, los clubes tenemos unas responsabilidades y unas obligaciones para con estos chicos, porque siempre solicitamos, pero nunca hacemos. Entonces, yo creo que ahí es una invitación a los clubes, también a las familias, para que le ayudemos, para que el chico, después de ser ese deportista de élite o de alto rendimiento, pueda continuar con una carrera y con una imagen impecable, intachable, porque esa es la que va a durar. La otra, le pongo hasta los 40 años. Mire, la gente de 40 años, Rafa, usted que ya pasó por ahí, la gente joven. Y el deportista ya de 40 años es un deportista muy maduro. Y sin embargo, para la vida está empezando a ser importante, influyente. Entonces es invitarlo desde los clubes, desde las familias, que son los dos pilares importantes que tiene el deportista. Vamos a formarlo para que la imagen
sea una imagen de primer nivel, para que esos comportamientos y conductas sean top, sean muy buenos, y para que cuando den el salto, después de dejar la parte deportiva, competitiva, puedan seguir en una parte recreativa, lúdica, pero un ser humano íntegro. Pero para eso tenemos horas de formación y horas de educación. La pregunta es, ¿en los clubes tenemos en la cultura organizacional esa educación? ¿Sí o no? Los invito también, y es una invitación de alguien que de manera hoy quiere que Alianza Lima vaya en esa dirección para tener jugadores mucho más competitivos. Bueno, Víctor, queremos agradecerte este espacio, queremos agradecerte la posibilidad de poder generar este diálogo que, como lo he dicho en estas últimas conversaciones y en este nuevo rol que tengo de acompañar estos diálogos y estos espacios de formación y de crecimiento, se va muy rápido, pero estamos seguros que vamos a tener otros espacios, que vamos a tener unos espacios para ampliar estos conceptos, para ampliar estos criterios. Agradecerte que hayas estado con nosotros hoy, que hayas compartido este espacio, agradecerte todo el intercambio conceptual que para nosotros es determinante y nos genera un crecimiento importante, del cual hablé que es constante, y podérselo transmitir a todas las personas que están conectadas con nosotros. Agradecerle a Expormente y a la Universidad del CES por brindarnos la posibilidad de generarnos estos espacios, a la Facultad de Administración y Ciencias Económicas y a su decanatura, todo lo que están generando a partir de estos contenidos deportivos. Como lo he dicho durante toda la charla, muy contento, agradecerle también a todas las personas que conectaron con nosotros el día de hoy. Tenemos la posibilidad de generar un registro si quieren seguir recibiendo información de todo lo que es las actividades que vamos a desarrollar, todos los temas que vamos a abordar, las diferentes plataformas. Pueden hacer un registro en los diferentes sitios nuestros para que sigan recibiendo información, bien sea por medio de Expormente o de la universidad. Y hacerles una invitación muy especial para el próximo sábado. El próximo sábado vamos a tener una charla muy especial, muy particular, que ahorita viene tomando mucha fuerza en este ámbito de la salud, en estas problemáticas que azotan al mundo. Yo creería que ya inicia un ciclo que no va a ser ni el primer ni el último virus que tengamos, no va a ser, y Dios quiera que sí, que no se presenten más pandemias, pero nosotros desde la salud, desde el deporte y desde la nutrición, tenemos la capacidad de fortalecernos desde la parte corporal, desde la parte de nuestro sistema inmunológico, fortalecernos también a nivel mental para resistir todas estas amenazas que tiene el mundo. Entonces, el próximo sábado estaremos con una de las personas más brillantes en el tema de nutrición y salud, que es Maximiliano Kämmerer, en una charla que titulamos o que la llamé en la nutrición, la mejor defensa es el ataque, algo muy relacionado con el fútbol, pero hablaremos de cómo conservar ese equilibrio para que el sistema inmunológico se fortalezca mucho y nos brinde la posibilidad de estar muy fuertes para las diferentes actividades de la vida. De nuevo, Víctor, muchas gracias, un fuerte abrazo en la distancia y esperamos podernos ver muy pronto. Igualmente, Rafa, para vos, para la universidad, para Expormente, tu empresa, y bueno, mandarle un abrazo muy grande a, como dicen por ahí los deportistas, a toda mi familia, a mi esposa, a mi hija, que en estos momentos han tenido un padre y un esposo muy, muy alejado, pero saben el compromiso y la responsabilidad que tengo con ellas y lógicamente con todos mis amigos y mi gente. Listo, Víctor, gracias. Un fuerte abrazo y los mejores deseos para todos los proyectos que vienen.